Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jaime Alejandro Vianas Taiza, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá, y a continuación presentaré la ponencia titulada Promoción del bilingüismo o imposición del inglés en Colombia, la cual es parte del desarrollo de mi tesis doctoral denominada Evaluación comprensiva de la política pública de bilingüismo en Bogotá. La presentación está sustentada en 5 apartados, dentro de los cuales expreso cómo desde mi participación y lectura de estudios sobre el Programa Nacional de Bilingüismo PNB se han identificado unas tensiones que describen el planteamiento del problema y a partir de las cuales se han establecido unos objetivos encaminados por escuchar las voces de los participantes. Para esto, el trabajo se ha enfocado desde 4 categorías teóricas o conceptuales que, a partir de la utilización de una metodología de corte cualitativo, buscan alcanzar los objetivos propuestos. Como docente en ejercicio del área de humanidades en una institución pública durante más de 10 años, quiero comentar que he tenido la oportunidad de participar en el PNB como estudiante y profesor durante su ejecución. La experiencia desde estos dos escenarios me ha permitido identificar tensiones que podrían considerarse como un fenómeno social y educativo del país que me interesa abordar. Dichas tensiones se enmarcan desde la brecha educativa entre instituciones públicas y privadas, la diferencia en la intensidad horaria para el aprendizaje del inglés y las deficiencias en cuanto a infraestructura que parecieran repercutir en por qué los estudiantes no aprenden este idioma extranjero. Y esto me ha llevado a preguntarme de manera inicial qué ha hecho el Estado al respecto. Es así que desde la revisión de la literatura académica acerca de estudios sobre el PNB, se ha podido evidenciar que estos han estado enfocados principalmente desde 5 categorías, como lo son la planificación de la política pública, la interpretación del bilingüismo, el marco normativo, la implementación del PNB y el cumplimiento de los objetivos. Estos estudios se han realizado desde una metodología de corte cualitativo que han obedecido a trabajos de análisis de contenido y que muestran las ideologías e intenciones del PNB, lo cual ha permitido identificar ciertas características que el campo de conocimiento brinda para el planteamiento del problema. Es así que dentro del campo se han encontrado las siguientes características, y es que el PNB ha obedecido a dinámicas económicas y mercantilistas, y esto, según los estudios, se da porque el inglés se ha considerado como una estrategia que permite el desarrollo económico, en tanto el programa se ha enfocado en el fortalecimiento del capital humano desde el aprendizaje de este idioma para convertir a Colombia en un país más competitivo. Dos, las políticas han sido emitidas para ser ejecutadas de manera general, en las cuales no se tiene en cuenta el contexto regional o local de lugares apartados, por ejemplo. Tres, los responsables de la formulación de políticas actúan aislados de los docentes y las aulas de clase. En este caso, los hacedores de la política pública parecen actuar solo como administrativos u operativos, es decir, desligados a las instituciones educativas. Y por último, los procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas no son una actividad usual en los países de Latinoamérica. Y ese puede ser uno de los motivos por el cual podría ser normal encontrar políticas que no cumplen con los propósitos en términos de vencimientos, coberturas y costos determinados. Es así que desde el reconocimiento de las categorías de los estudios acerca del PNB, como también desde sus metodologías y las caracterizaciones descritas, se ha identificado que hay un vacío en el campo en cuanto a procesos de evaluación encaminados hacia las experiencias de los participantes. Por tanto, para el desarrollo de esta investigación se ha propuesto un objetivo general y unos objetivos específicos, dentro de los cuales encontramos como objetivo general conocer el mérito de la política pública de bilingüismo de Bogotá a través de la evaluación comprensiva del Plan Distrital de Segunda Lengua. Así, los objetivos específicos con los cuales se busca alcanzar este propósito son reconocer las experiencias de los participantes frente al marco normativo, de tal manera que se pueda identificar la relación que existe entre los propósitos del Plan Distrital de Segunda Lengua junto con las intenciones pedagógicas de los docentes, y de esta manera poder explicar los desafíos y tensiones que genera la política de bilingüismo desde la perspectiva de los actores. Es así que para el abordaje de esta investigación se han propuesto unos referentes teóricos y conceptuales que, a partir de la lectura del material bibliográfico consultado, se han podido identificar 4 categorías principalmente: política pública,
Según Tonin, Danning y Salazar, consideran que las políticas públicas se convierten en la intervención que tiene el Estado en la sociedad, donde a través de acciones o programas se busca la solución a diferentes problemáticas. Por su parte, Roth considera que la política pública existe siempre y cuando se busquen alcanzar objetivos necesarios para cambiar una situación percibida como problemática en una sociedad. Evaluación de la política pública. Posterior a lo que es la formulación y puesta en escena de la política pública, Roth propone llevar a cabo procesos de evaluación y seguimiento para determinar si la política pública fue exitosa o no. Para ello se plantean tres tipos de evaluación: ex ante, que se realiza antes de la puesta en escena de un programa; dos, concomitante, que acompaña básicamente la puesta en marcha de la acción pública; y por último tenemos la evaluación ex post, que se realiza posteriormente a la ejecución de la acción. Para el caso de esta investigación es pertinente vincular las dos últimas, en el sentido que hay objetivos del programa que ya se cumplieron y otros que están por cumplirse. En cuanto a la evaluación de programas educativos, la política pública, según Roth, se encuentra representada a través de planes, programas, leyes, bueno, entre otros. Por lo tanto, los programas se consideran como una actividad dirigida hacia la solución de un problema en particular, y realizar procesos de evaluación a estos prácticamente se convierte en una herramienta útil para el mejoramiento continuo de los mismos. Pues sencillamente esto es un mecanismo de diálogo y comprensión. De ahí pues la importancia en que se vinculen a los diferentes actores que son parte del programa. Por eso, para determinar el tipo de evaluación a desarrollar en este trabajo, es pertinente remitirnos a los modelos representativos de evaluación de programas, dentro de los cuales encontramos evaluación de resultados, la cual se relaciona con ese enfoque positivista que solo busca evaluar el alcance de los objetivos. También tenemos la evaluación de procesos, que busca conocer las causas de los resultados obtenidos desde la intervención del programa. Y por último tenemos la evaluación compleja. Cuando los resultados de un programa no se pueden argumentar desde la evaluación de resultados o procesos, se sugiere acudir a lo que Pérez denomina modelos de evaluación complejos, los cuales consideran de gran relevancia el valor experiencial de los participantes. De hecho, Stey cree que al tener en cuenta los aportes de los participantes, existe un interés particular por descubrir los efectos del programa, y esto es lo que se denomina evaluación respondiente o comprensiva, sobre la cual se propone desarrollar esta propuesta investigativa. En cuanto a la política pública en la enseñanza del inglés en Colombia, el gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, MEM, propuso el PNB desde el año 2004, con el objetivo de brindar una estrategia que vinculara al país en las dinámicas de comunicación universal. Como se aprecia en la diapositiva, el PNB ha tenido unas implementaciones desde su propuesta que se sustentan desde el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, el Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Competencias en Lenguas Extranjeras, la Ley de Bilingüismo 1651 y el Programa Nacional de Bilingüismo Colombian Very Well 2015-2025. Frente a estas implementaciones, la literatura académica ha identificado que existe un hilo conductor encaminado hacia el fortalecimiento del capital humano a través del aprendizaje del inglés. Esto debido a que el dominio de un idioma extranjero prácticamente se convierte en un elemento trascendental para cualquier nación que esté interesada en ser parte de las dinámicas globales. Y desde esta perspectiva, en Colombia no se estaría promocionando el bilingüismo de acuerdo a sus realidades, sino que se estaría promoviendo el aprendizaje exclusivo del inglés como lengua hegemónica, que permite pues en cierta medida tener un impacto en el desarrollo económico del país. En tanto, por las características del trabajo a desarrollar, se ha propuesto la utilización de una metodología de investigación cualitativa que permita pues básicamente comprender el significado de los individuos, que para el caso puntual de este trabajo tendrá que ver con los participantes del Plan Distrital de Segunda Lengua en Bogotá. Es así que con la utilización de esta metodología se dará respuesta a las tres preguntas de investigación que podemos visualizar en esta diapositiva. Es decir, bajo estos tres cuestionamientos se utilizará una investigación de corte cualitativo
interactivo que básicamente consiste en estudiar a profundidad los contextos donde se desenvuelven las personas a través del empleo de técnicas para la recolección de datos desde la interacción directa con los participantes. Así, este trabajo utilizará el estudio de caso en la medida que se convierte en una estrategia útil para indagar con mayor detalle lo que es el Plan Distrital de Segunda Lengua en Bogotá. O sea, este no es escogido por la representatividad que este pueda tener, sino por la singularidad y sobre todo por la relevancia de este tema en particular. Es así que lo que se busca en este trabajo es conocer el mérito del Plan Distrital de Segunda Lengua desde las voces de los participantes y para ello se propone el modelo de evaluación respondiente o comprensiva propuesto por STEI, el cual se compone de 12 pasos, los cuales están divididos en 3 fases. En la fase número 1 se describirá el objetivo general de la evaluación, de igual forma se determinarán las audiencias interesadas y también se plantearán las preguntas de evaluación. En la fase número 2 se inicia con la selección de los participantes, es decir, se busca vincular directivos y docentes de los colegios focalizados para el aprendizaje de las lenguas extranjeras según lo propuesto en el Plan Distrital de Segunda Lengua. También se vinculará a un directivo o encargado del programa por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y un directivo o docente de una institución no focalizada en el Plan Distrital de Segunda Lengua. Y aquí también se vincularán los métodos seleccionados que para este trabajo se ha propuesto llevar a cabo entrevistas, encuestas y análisis de contenido, y finalizamos con la fase 3 donde se organiza y analiza la información. Para esto se utilizará un software de apoyo como Atlas TIP que permite categorizar los pronunciamientos de los participantes y desde un método hermenéutico interpretativo se analizarán las entrevistas. En esta fase también se llevará a cabo una retroalimentación a los participantes sobre lo que son los resultados encontrados y finalizará con la entrega de un informe con los principales hallazgos y aprendizajes a los responsables del programa. Para lo que es el análisis de la información, teniendo en cuenta los diferentes instrumentos para la recolección de datos, como también las categorías de análisis, se llevará a cabo un proceso de triangulación de los hallazgos en las fases 1, 2 y 3 respectivamente para poder converger sobre las diferentes fuentes y puntos de vista que permitan una comprensión detallada o completa del Plan Distrital de Segunda Lengua y así poder plantear conclusiones precisas y confiables. Y en cuanto a los resultados esperados, de manera inicial se llevó a cabo una revisión sistemática sobre las investigaciones que se han realizado en torno al PNB y se hizo la propuesta de un artículo científico que fue presentado a una revista indexada y ya fue aprobado para publicación. Y a través de la evaluación comprensiva se busca conocer el mérito de la política pública de bilingüismo enmarcada pues en el Plan Distrital de Segunda Lengua desde las voces de los participantes para poder comprender si en Colombia se ha promocionado el bilingüismo o se ha impuesto el inglés como una herramienta para el fortalecimiento del capital humano. En la siguiente diapositiva pueden escanear el código donde se encuentran las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Muy amables. Gracias.